Hola chicos, buen día. Hoy les traigo una temática a trabajar que está relacionada con la transmisión génica. ¿Qué quiere decir la transmisión génica? Es una serie de procesos por la cual pasa, ¿cierto?, el ADN y lo que busca es poder formar un, un producto funcional que en este caso sería poder generar proteína. Y para esto vamos a revisar tres procesos que son la replicación del ADN, la transcripción del ADN y finalmente la traducción del ADN. Así que mientras revisamos este video, lo que pueden hacer es tomar su cuaderno de biología, pueden ir tomando apuntes y destacando las dudas que tengan para que las puedan consultar en su debido tiempo. Ahora, es importante y aconsejo que puedan trabajar estas actividades en la semana descrita para poder trabajar la asignatura. ¿Qué tengo que tener claro en primer lugar? ¿Qué es el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Que nosotros estuvimos revisando y este ADN es el material genético que se encuentra en los núcleos dentro de una célula eucariota y disperso en el citoplasma, ¿cierto? En las células procariotas. Ahora, este ADN tiene la capacidad de poder replicarse, ¿ya? ¿Qué significa replicar? Que va a generar copias exactas de una hebra de ADN. Ahora, es importante recordar lo que es el ciclo celular. El ciclo celular, ¿cierto?, está destinado a poder trabajar las células, ¿cierto?, para que éstas crezcan, se repliquen y terminen su proceso de crecimiento para finalmente poder entrar a una fase de división celular. Ahora, las fases del ciclo celular son dos. Una que es la interfase celular, que es toda esta flecha que ustedes ven de color celeste, y que esta interfase contiene la fase de G1, la fase S y la fase G2. ¿Qué hace cada una de ellas? Crecimiento de la célula, replicación o duplicación o síntesis de nuevo material genético y finalmente de revisión final de que la célula tenga un tamaño adecuado para poder entrar al proceso de división, que el material que se replicó se encuentre sano para que la célula se pueda dividir. Y finalmente tenemos la fase mitótica o la mitosis, ¿cierto?, que tiene 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase, y finalmente la división del citoplasma, que es conocido como citocinesis o citoquinesis. Ahora, la estructura del ADN es una doble hélice que fue descrita por los señores Watson y Crick en el año 1953, pero tiene una autora oculta. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo esta autora oculta, muy poco reconocida en algunos medios? Fue que es ella quien descubrió, ¿cierto?, la doble hélice del ADN. Ahora, todos los méritos en esos tiempos se lo llevaban los hombres. Por lo tanto, en la mayoría de los libros que habla de transmisión genética, de ADN o todos esos aspectos, siempre están reconocidos los señores Watson y Crick. Ahora, la replicación del ADN lo que busca, como dije anteriormente, es poder generar nuevas síntesis. Ahora, para ello va a utilizar como molde una cadena vieja. El modelo que describe la replicación del ADN es el modelo semiconservativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a utilizar una hebra vieja, molde o original, como quieran llamarla, y a partir de esto se va a generar una hebra nueva. Se supone que esta es una hebra de ADN, cada una de ellas va a actuar como molde, ¿cierto?, y se va a generar una hebra nueva. Para esto tienen que tener claro la complementariedad de base. Porque cuando yo hablo que el ADN es antiparalelo y complementario, esa complementariedad es la que nos da las bases nitrogenadas. Algo muy importante, como mi ADN es una doble hélice, ¿cierto? Yo tengo, ¿cierto?, mis hebras originales. Estas hebras originales tienen un sentido. En este caso nosotros vemos 3, la coma significa prima, 3', y si nos vamos al otro extremo, va a ser 5'. La hebra de acá abajo, la original, tiene un sentido 5, 3'. Eso quiere decir que son antiparalelas. Si una es 3, el otro extremo es 5, y la de al lado, si es
es 5, el otro extremo va a ser 3. Ahora, ¿por qué se da eso? Si ustedes se fijan aquí, esta es la estructura de un nucleótido. Este nucleótido, en su carbono 5, en la estructura en este caso de la pentosa, posee, ¿cierto?, un grupo fosfato en el carbono 5, ¿ya? Y si nos vamos acá abajo, esta pentosa que está acá posee un grupo OH en el carbono 3. Por lo tanto, esto a nosotros nos va a dar el sentido que tiene la hebra, ¿ya? 3 y 5, que es las posiciones que tiene el fosfato o el grupo OH. El fosfato siempre va a estar en el 5 y el OH en el 3. Algo importante. Como estas hebras son antiparalelas, ¿ya? Eso quiere decir que nuestras hebras que se van a sintetizar también lo son. Esto que ustedes ven marcado con color rosado significa que es la nueva hebra que se está sintetizando. Cuando yo tengo una hebra molde, la hebra vieja, ¿cierto?, que tiene sentido 3, 5', eso significa que la hebra que se está sintetizando tiene sentido 5, 3'. Y esto va a ser referencia o se va a denominar hebra conductora. ¿Por qué? Porque se va a sintetizar sin ningún problema y de una sola vez. En cambio, cuando yo tengo una hebra molde que tiene sentido 5, 3', esta nueva hebra que se va a sintetizar se va a denominar hebra retardada o retrasada o discontinua, también se puede llamar. ¿Y esto por qué? Porque se va a tener que ir sintetizando a través de fragmentos. ¿Por qué? Porque el sentido de la replicación es 5, 3'. Si se dan cuenta aquí, lo puede hacer de una sola vez porque tiene el sentido de la replicación. En cambio aquí, no lo puede hacer de una sola vez, porque lo tendría que hacer para allá. Pero lo que está pasando aquí es que se está sintetizando en esta dirección para tener el extremo 5 y 3'. Por lo tanto, lo hace a través de fragmentos. Y estos fragmentos se denominan fragmentos de Okazaki. Ahora, durante el proceso de la replicación participan diferentes enzimas. Una de ellas es esta que está aquí, que es la topoisomerasa, y lo que hace la topoisomerasa es quitar la tensión de la hebra de ADN. Aquí cuando se va a hacer el proceso de replicación, lo que hace la hebra de ADN es que se abre, y al abrir se forma una burbuja de replicación, que es el sitio donde va a ocurrir la replicación. Entonces la topoisomerasa lo que hace es relajar la hebra de ADN. ¿Por qué? Porque después viene esta enzima que se llama helicasa, que lo que hace es romper los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas. Entonces, si la topoisomerasa no relaja la hebra, probablemente al actuar la helicasa, esta hebra se va a romper. Y ustedes saben que, cierto, el ADN que sufra que se rompa, ¿cierto? Es súper complicado porque eso puede generar diferentes tipos de mutaciones al futuro, ¿ya? Entonces, la topoisomerasa relaja, la helicasa rompe los puentes de hidrógeno. Después vienen estas enzimas que están acá, que son las proteínas de unión a la cadena simple o SSB, y lo que hacen es que al actuar la helicasa y separar la hebra, estas las mantienen separadas, ¿ya? Si no actuaran estas enzimas, lo que pasaría es que la helicasa rompería y probablemente esta hebra se volvería a enrollar para formar la doble hélice. Luego, vamos a ver aquí. Esta hebra que yo veo acá, que tiene la original sentido 3, 5', va a ser mi cadena adelantada, ¿ya? Por lo tanto, aquí se va a replicar de una sola vez la cadena. Por lo tanto, va a llegar una enzima que se llama ADN polimerasa, específicamente la número 3, y lo que va a hacer es que va a sintetizar nuevos nucleótidos, ¿ya? Es decir, va a ir colocando los nucleótidos complementarios. Si aquí hay una timina, aquí va a colocar una adenina, si aquí hay una citosina, aquí una guanina, y así, etcétera, 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 ¿ya?
¿Qué es lo que pasa en la hebra retrasada? Yo me fijo aquí que mi hebra molde tiene sentido 5, 3', por lo tanto, mi hebra retrasada se va a ir sintetizando a través de fragmentos, ¿ya? El primera enzima que aparece aquí, ¿ya? Es la enzima la ADN primasa, ¿ya? Esta que está aquí, se me había perdido, ¿ya? Y la ADN primasa lo que hace es que sintetiza un cebador. Se conoce como cebador o primer, ¿ya? Y este cebador es un fragmento de ARN, que lo que hace es que indica el inicio de la replicación. En el caso de la hebra adelantada se coloca solo un cebador. En el caso de la retrasada, muchos cebadores. Entonces, coloca cebadores. ¿Qué viene después? Viene la ADN polimerasa y lo que hace es sintetizar secuencias de nucleótidos cortas, ¿ya? Ahora, si yo uno un cebador más una secuencia de nucleótidos, lo que voy a formar es un fragmento de Okazaki, ¿ya? Fragmento de Okazaki, secuencia de nucleótidos más un cebador. Y después, ¿qué va a pasar? Se tiene que sintetizar la cadena, por lo tanto se va a seguir sintetizando a través de fragmentos, ¿ya? Viene una enzima, una vez que se sintetizaron todas las cadenas junto a sus cebadores, ¿cierto? Viene una enzima que se denomina ADN polimerasa, pero en este caso es ADN polimerasa 1. Lo que hace el ADN polimerasa 1 es que elimina los cebadores, ¿ya? Repara daños si es que lo hubiese. Y también lo que hace es rellenar los espacios que están, ¿cierto? Que dejaron los cebadores, ¿ya? Y después viene esta enzima que se denomina ADN ligasa y lo que hace es unir toda la cadena para que quede una sola cadena, ¿cierto? En forma continua. Ahora, cada cadena, ¿cierto? Se une con su molde, que en este caso es la hebra antigua, ¿ya? Y lo que hace es finalmente volver a formar una doble hélice.